es una prédica un poco larga y es solo un versículo que vamos a ver, pero es un versículo muy importante. ¿Sí? Hemos estado viendo acerca de los yo soy de Jesús que están en el Evangelio de Juan, ¿no? Y hemos visto 5 de los 8. Hemos visto yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. El anterior domingo habíamos visto que nosotros somos las ovejas de ese buen pastor, ¿verdad? Y lo habíamos dejado en el versículo 15, pero hoy el versículo 16 es el único que quisiera que lo leamos. Juan 10, 16, si lo podemos poner en la pantalla. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este es un versículo sumamente importante y que se ha utilizado para una variedad de falsos doctrinas. Entonces, quisiera que le pongamos un poquito de cabeza, vamos a analizar este versículo bíblicamente, según la palabra de Dios, porque sabemos que la Biblia interpreta a la Biblia, no tenemos que traer cosas externas para interpretar estos versículos bíblicos, como un versículo bíblico. Y que presten atención, para que no se me distraigan, porque no hay que pensar mucho, pero vamos a hacer unas preguntas. Por la gracia de Dios, es lo que Dios que quede todo claro. Si algo digo que es controversial, o como que no le gusta, o como que dice, no, eso no podemos hablar después del servicio, con mucho gusto. Pero dice la palabra de Dios, Jesús está hablando, el buen pastor, dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. A la luz del Espíritu Santo y a la luz del resto de la palabra, yo creo que este es un versículo muy claro. Si lo analizamos con la misma palabra de Dios, vamos un poquito al Salmo 119, versículo 105. El Salmo 119, versículo 105 es una palabra que lo hemos escuchado muchas veces que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es a la luz de la palabra que podemos ver y entender todas las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y la palabra de Dios que Él nos ha dejado es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Necesitamos la luz para ver todo lo demás. ¿Sí o no? Si no tenemos luz, no vemos nada. No necesitamos de todo lo demás para ver la luz. ¿Se dan cuenta? Es una carretera en una sola dirección. Si tienes la luz, ves todo claramente. No necesitas traer de afuera cosas para decir, ahora sí puedo ver bien la luz. Entonces, este versículo, como les he dicho, se ha dado para varias malas interpretaciones y falsas doctrinas, y es que creamos dos de ellas, por si acaso no se he elaborado bastante para esto, los personas que leían y todo esto, pero siento de Dios que hay que hablarlo. Vamos a hablar de dos incorrectas interpretaciones de este versículo bíblico, y qué es lo que a la luz de la palabra de Dios, el resto de la Biblia, este versículo está diciendo. Número 1, la iglesia de los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, se apoyan en este versículo para decir que Jesús se presentó a su profeta Joseph Smith hace muchos años atrás, cuando Joseph Smith tenía 15 años, y dice, Juan 10, 16, Jesús dijo, después de que vino a Jerusalén y estuvo con los judíos, y caminó en sus candidatos, les dijo, tengo otras ovejas que no son de esta región. Y entonces tienen toda su doctrina y sus ideas que dicen
4 libros que tienen los mormones. Y dicen que un ángel le reveló a su profeta, Joseph Smith, donde se encontraban enterradas unas planchas doradas. Y entonces el profeta Joseph Smith fue a desenterrar esas planchas doradas, planchas de oro, las tradujo al inglés y después se las devolvió al ángel y el ángel se las llevó. Y por eso es que no hay las tales planchas doradas. Y no, el vino, la leyó, lo tradujo y se las devolvió. Entonces se usan. Y en esas planchas doradas, dicen ellos, se fue explicando todo esto para que alguien le viene a decir, la iglesia de los mormones también somos cristianos, somos la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. No somos cristianos, tienen unas creencias sumamente raras y diferentes, y no usan la palabra de Dios como su única verdad, lámpara, esa no es su palabra, y dice, pero también es el de mormón, y también usan las perlas de gran precio, y les dan valor, y luego tienen como 4 libros diferentes. Y dice que en esas planchas, el ángel le reveló a su profeta Joseph Smith, y él las tradujo, en esas planchas se habla y relata la historia de profetas y una civilización en las antiguas Américas, antes de que se descubra América, porque América se descubrió en 1400, ¿no? ¿Verdad? 1491. Antes de eso, después de resucitar Jesucristo, dice, vino a las Américas y está resucitado. Y se apoyan en cuando Dios en Jesús, que es una capella, porque creen en Jesús, también tengo otras ovejas que no son de esta capella, que hay hasta que no. Estas ovejas pueden quedar confundidas entre unos muertos, ¿verdad? Dijo eso, entonces Jesús dice, después de que Dios subió en la cruz, resucitó y se presentó a sus discípulos, les dijo, vayan a todas las naciones, a los discípulos, yo me vengo aquí a las Américas y aquí voy a revelar por medio de otros profetas. Pero si leemos el versículo completo, ¿cómo termina? Y habrá un rebaño y un pastor. No dice que va a haber 2 rebaños, van a haber los mormones y los cristianos. Va a haber un rebaño. Entonces, cuando vamos un ratito a Apocalipsis, que we go to Revelation, Apocalipsis 22, 18 y 19. Son los últimos versículos de la Biblia. Después de esto, dice aquí que vengo en breve, amén, ven en el Jesús y se acaba la Biblia. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay que tener mucho cuidado con añadirle a la Biblia. La Biblia es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. No hay un libro del mormón, un libro de las perlas de gran precio, un libro de las apóstoles. Cualquiera que quiera añadir a este libro, ¿qué dice? Es tremendo la maldición que habla la palabra de Dios. Sobre él van a venir todas las plagas, todo lo malo que puedes ver en este libro, van a venir a siquiera añadirle a este libro. Entonces, no quiero entrar más en detalles, porque yo creo que no es este el propósito de la prédica, el propósito de dejarles saber. Si les vienen a traer basados en este versículo bíblico y les vienen a decir, hay otra iglesia, hay otro rebaño, Jesucristo lo dijo, y están, ya sean mormones, ya sea cualquier otra cosa, la palabra de Dios dice, un solo rebaño y un solo pastor. No son 2 rebaños, 3 rebaños,
rebaños, 4 rebaños, y me voy a ir y voy a hacer varios rebaños. Un solo rebaño. Amén. Otra mala interpretación que hay, y algunos se van a reír y otros van a decir, sí, pero es verdad, yo no sé, me parece que dice. He escuchado varias personas, a través de los años, recientemente, que agarran ese versículo bíblico y dicen, Jesús está hablando de los extraterrestres. Algunos están riendo, pero otros, yo no sé si será controversial o no. Es más común de lo que ustedes creen. Pero si ponemos un poquito de cabeza y nos ponemos a pensar y lo analizamos a la luz de la palabra de Dios, yo creo que esto no hace ningún sentido. En lo personal, yo no encuentro en los hermanos ninguna base bíblica, ninguna, de que hay extraterrestres. Ninguno salvo de la creo, hermanos, que nos dan un directo tan grande que nosotros somos los equipo, porque ese es el propósito de Dios. Pero hay personas que utilizaron la palabra de Dios y dicen, no, aquí la palabra de Dios dice, tengo otras ovejas que no son de este mundo, no son de este mundo. Y ahí las también son que hay otros mundos, hermanos, hay otros seres vivientes, donde ustedes no ven los platillos voladores que dicen documentados, y que traen un montón de cosas. Y de nuevo, vamos a ir paso a paso. Preste atención, si alguien entra por la puerta, no se le distraiga, porque ustedes van a perder el libro. Pero vamos a pensar bíblicamente a la luz del Espíritu Santo. Y les quiero hacer unas cuantas preguntas, vamos a hacer todos juntos. Primera pregunta. ¿Puede Dios crear vida en otros planetas? Por supuesto, es Dios que puede crear vida en otros planetas. Ok, estamos de acuerdo de que Dios sí puede. Ahora, esa vida que Dios crea en otros planetas, ¿el evangelio de Dios aplica o no aplica? Vamos paso por paso, aplica o no aplica, hermano. Puede ser que no aplica, como digo, primera respuesta, no aplica. Son vida que ha Dios en otros planetas a miles de años luz de aquí, pero son árboles, abecitas, animalitos, peces, águilas. El evangelio no aplica, ¿no? Si vas a preguntar el evangelio, no se lo digo, que hay unas palmeras y cosas que viven aquí de aquí. Puede ser. Pero entonces tendremos que preguntarnos y decir, ¿cuál es el propósito de Dios en hacer esto, verdad? En hacer otros mundos, tal vez adicionales, tal vez, y no es suficiente, porque hay que estar más ocupado y entonces está haciendo otras cosas. Y si lo llevamos más allá de eso, cuando entonces los seres espirituales, los ángeles, los ángeles, los demonios, los pecados principales, ¿saben de estos otros mundos? Los ven, pueden ir allá, pueden habitar en otros planetas, o no pueden habitar, no pueden ir, no conocen nada. Y podemos verlo ahorita en Primera de Pedro 1, 10 al 12. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Vamos a ver 3 versículos, 4 versículos, 10, 11, los 3 versículos, 10, 11, 12. Dice, los profetas, es 1 Peter 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, hablando a nosotros, y que esos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que está en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y dice, a estos, versículo 12, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraron las cosas que ahora están anunciadas por los que están predicando el
Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todo lo que estamos viendo, lo que estamos viendo, lo que ha sido profetizado, lo que hemos escudriñado, ¿qué está hablando? Todas estas cosas que estamos viviendo hoy en día son cosas que los ángeles anhelan mirar. Son cosas, es un despliegue, es un escenario donde Dios está desplegando su propósito eterno aquí en el planeta Tierra. ¿Qué propósito tendría que haga otros planetas para distraer? Tal vez una analizada por otro, porque lo único que es omnipresente y omnisciente y omnipotente es Dios. Los ángeles están en un planeta de 10 billones de años luz y los otros están por allá y Dios está aquí desplegando su plan y su propósito. No tendría ningún sentido, es como que lo está haciendo para distraer de su plan. Vamos a ver un versículo más, Efesios 3, 10 y 11. Efesios 3, 10 y 11. Miren qué hermoso este versículo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Versículo 11, conforme al propósito eterno que dice en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este es el escenario. La multiforme sabiduría de Dios que está dando a conocer en el mundo espiritual a través de lo que está pasando aquí en la tierra, a través de lo que está pasando en tu vida, que a través de lo que está pasando en mi vida, y Dios mostrándose, Dios diciendo, mira, yo estoy aquí por eso de nuevo. Nos alegramos y cantamos, y los ángeles están aprendiendo. La misericordia de Dios, ¿verdad? Pues no habría, me parece, un propósito alguno, sí, claro, palmeras, hay pajaritos, hay árboles, hay gusanitos, hay otros lugares ahí porque sí, no hay problema. En ningún, como digo, no hay evidencia bíblica en ningún lugar que yo haya visto, aparte de este Juan 10, 16, que la gente utiliza para decir, hay seres extraterrestres. Como hemos visto en Romanos 11, 36, todo es de Él, por Él y para Él. Y es a Cristo Jesús que se quiere revelar con todo su poder y misericordia de hacer en este planeta, a través de esta iglesia, a todos los principados potestades. Tenemos que analizar todo eso desde un punto de vista bíblico. La ciencia ha probado nuestra luz y vivimos para que pueda hacer todo bien. Fuera de la luz, no necesitas traer otras cosas para decir voy a ver mejor. Entonces, ¿qué sentido tendría que Dios haga otros mundos para que estén en competencia por la atención que Dios quiere que los principados y potestades pongan en este mundo, aquí, por medio de su iglesia? Entonces podríamos decir, ok, entonces el Evangelio sí aplica. Si el Evangelio no aplica, no hace sentido, ok. Entonces el Evangelio sí aplica. Estamos hablando que Juan 10, 16 dice que hay otras ovejas en otros planetas que tienen sentimientos, que tienen pensamientos, que tocan también, que tienen una tecnología súper avanzada y que hacen platillos voladores y que tienen efectos, ¿me entiendes? Estamos haciendo otras ovejas en otros planetas. ¿Puede hacer vida o no puede ser? Sí, puede ser. Porque si hace vida, el Evangelio aplica o no aplica. Si no aplica, no hace sentido. ¿Para qué sería competente con lo que está haciendo este mundo? Si el Evangelio sí aplica, ¿quién les va a aprovechar a esas otras ovejas que están a 100,000 años luz de aquí? ¿Quién les va a proclamar el Evangelio? Juan 16 dice, Jesús dice, yo tengo que otras ovejas que están de la Biblia, que las debo traer, y oirán mi voz. Entonces está diciendo que Jesús
ha ido a otros planetas y a otros mundos a decirles, en un planeta Tierra que está a 10.000 años luz de aquí, hay un pueblo que se llama Israel, yo me he revelado a ellos, a través de ellos, he venido y he dado mi vida por ellos y por ustedes también, y he derramado mi sangre en la cruz. Nadie en otros planetas entendería ese evangelio. ¿Sí o no? ¿Cómo iba a ser eso? Y entonces, la otra alternativa es, ¿no? Jesús, después de revelarse a nosotros, porque en la tierra, en su vida por nosotros, hace lo mismo, en otro mundo. Y lo reconoce en otro mundo, y va y se revela a través del pueblo, y habla a través de sus profetas y de sus reyes, y Samuel, y después da su vida. Entonces está diciendo que el propósito eterno del Padre es que su Hijo vaya de mundo en mundo, padeciendo y dando su vida por todos los diferentes seres que existen en el universo. Absurdo, ¿verdad? Solamente tenéis que leer lo que dice la palabra que Jesús, orando al Padre antes de dar su vida en el Getsemaní, dice con gran amor, con sudor como de gotas de sangre, dice, Padre, de la manera que pasa en nuestra copa. Les dice que Jesús es pero estoy con una angustia terrible, sería necesario que el Padre te diga, sí, no solamente lo tengo que hacer aquí, pero después hay otros 18 planetas más que tienes que ir en una fila dando tu vida por no hace sentido a la misma. El diseño del Padre desde toda la eternidad no es que su Hijo vaya mundo por mundo en angustia para ser crucificado. Vemos, hermanos, lastimosamente que hoy en día la gente da más crédito a ficción, a fábulas, a supersticiones, que a la verdad de la palabra de Dios. Y tú les puedes hablar con versículos bíblicos como les estoy mostrando ahorita y hay muchos más. Y la respuesta es, ¿y tú crees que en un universo tan grande nosotros somos los científicos? Si ese es el propósito de Dios, aquí va a hacer otras cosas más. Desde un punto de vista bíblico, poniéndolo a Dios, que la palabra de Dios dice, todo es de Él, por Él y para Él. Hace perfecto sentido. ¿Y por qué entonces hacer un universo tan grande? Para mostrar su grandeza y su poder, así de grande como ves el universo, millones de años luz y estrellas que están a distancias inimaginables, no tenemos el poder de Dios, pues tenemos la grandeza de Dios. Ese es el propósito. No es que haya palmeras por allá y que haya pasos por todo el mundo. Mucho menos, vamos a hablar, que los seres inteligentes, que tengan deseos, que tengan almas, espíritus, que toquen, que hagan bien, que hagan mal, que quieran venir a conquistarnos, que hagan platillos voladores, que estén viviendo y bíblicamente no sé por qué les estoy diciendo esto, pero me parece que es importante. Yo no sé qué irá a pasar más adelante, tal vez en las noticias va a salir comprobado por la ciencia y es categórico que sí hay seres extraterrestres que están viniendo a la Tierra y no les creo. Y se los digo bíblicamente, no hace sentido desde el punto de vista del Evangelio y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Doesn't make sense. ¿Qué propósito tendrán? ¿Por qué lo quieran hacer? No lo sé. Sí, la palabra de Dios nos habla, y en muchas partes de la palabra acerca de ángeles y de seres espirituales. Sí nos habla la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en Primera de Crónicas 21 cuando David pensa al pueblo y entonces Dios se enoja con el pueblo y muere en mitad del pueblo y dice, ven a él, al ángel de Jehová. David ve al ángel de Jehová con sus espadas desenvainadas y se listo para seguir destruyendo. David dice, Señor, he sido yo el que pecado, que ha hecho todo esto. Y ángeles que se han presentado
presentado los papás de Sansón, que se ha presentado María, el ángel Gabriel, que se han presentado las mujeres que estaban en la tumba de Jesús. De que hay seres espirituales, hay. Es bíblico. Entonces, ¿qué han visto estas otras personas? Yo no sé. Tal vez han visto un ángel, tal vez han visto un demonio, porque hay cuestiones demoníacas y todo, también la palabra de Dios habla claramente, y la palabra de Dios nos dice claramente que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades y gobiernos de esta profesión. Eso sí es bíblico, eso sí es bíblico. Y entonces realmente escucha eso y entonces la Biblia, pero no creo esas cosas. Extraterrestres, claro, esto que explican los extraterrestres. ¿Tú crees que los únicos en este universo tan grande? No. Eso, dos doctrinas y dos cosas que salen de este versículo bíblico específicamente que están erradas y no son bíblicas a la luz de la palabra. Entonces, ¿quiénes son estas ovejas? De Jesús dice, otras ovejas tengo que no son de este libro. ¿A quiénes se está refiriendo? A nosotros, a los no judíos. Y vamos un ratito a Mateo 15:24, Mateo 15:24. Es una mujer griega que viene a Jesús a pedirle que libere a su hija de una posesión demoníaca. Y la mujer misma está gravemente atormentada. Y respondiendo Jesús, ¿qué le dijo? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El versículo 24. Digo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa del Señor. Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa del Señor. No se salió, no se fue a China, no se fue a Roma, no se vino como el Mesías judío que había sido prometido por uno de los profetas desde el principio, desde que se le presentó a Abraham y le dijo, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra, esta promesa, pero viene a través de la simiente de Abraham, que es Jesucristo, al pueblo judío. Y le dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino en cumplimiento de las escrituras de los profetas, como el Mesías prometido a Israel. Fue crucificado y muerto y resucitó al tercer día conforme a las escrituras de los profetas. Al pueblo de Israel, Dios no se ha revelado al mundo a través de Israel un 80%, pero también se ha revelado un 20% a través de los vikingos y de los mayas y de los persas y de los 100% la revelación de Dios al mundo entero a través de su pueblo Israel, al cual Él escogió y Él mandó profetas, Él puso reyes, Él les dio mandamientos y a través de todo eso llegó el momento que este es el Mesías. Y que a ellos vienen los Mesías. Y después de resucitar y de dar su vida por nosotros, obrando a través de su iglesia, que somos su cuerpo, Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, dice la palabra de Dios, que dice Mateo 28:18. 18 y 19, ya vamos a ver. Se acercó Jesús y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí va a sus otras ovejas, que no son de sus amigos de Jerusalén, a los cuales también tengo que atraer a mí, ¿para qué? Para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Antes de eso, amados hermanos, y esto es escalofriante, nuestros antepasados en América, en África, en Asia, los gentiles,
¿Cómo somos? Vamos a ver Efesios 2, 12 al 13. Efesios 2, 12 al 13. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Nosotros somos esas otras ovejas que no éramos parte de Dios. Nosotros somos esas ramas injertadas en la vida, en los pámpanos silvestres que hemos sido injertados. A nosotros se está refiriendo, no se está refiriendo a otros planetas, no se está refiriendo a otras religiones, no se está refiriendo a otros profetas que vinieron antes de que descubran América. Y si seguimos en Efesios 2, más adelante en el versículo 19, ¿qué dice? Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios por la gracia de Jesucristo. Somos parte de ese rebaño. ¿Amén? Vamos a leer 2 versículos más, o uno más. Colosenses, capítulo 3, versículo 11. Colosenses, capítulo 3, versículo 11. La palabra de Dios nos dice, donde, hablando de la iglesia de Cristo Jesús, dice, donde ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, siervo ni libre, porque Cristo es todo y en todos. Nosotros en el capítulo de esta dice Jesús, también tengo otras ovejas en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en Cuba, que no son descendientes, que no son judíos. Aquellas también debo creer, y que dice, que lo que somos perdidos en nuestros países es predicar y descubrir el evangelio de nosotros. Oímos la voz de Dios y la voz de Dios. Ya no hay que, los judíos están por encima, es decir, hay otras falsas doctrinas que dicen ellos tienen la doble visión, y en Jesucristo, pero también tienen las promesas de las responsabilidades. La palabra dice claramente, ya no hay griego, ni judío, ni escriba, ni todos, Cristo Jesús, que los conciudadanos por la gracia de Dios. Entonces, es un versículo bíblico nada más, pero espero, y como le digo, si tiene dudas, si algo no lo entendió bien, podemos hablar después del servicio. Amados hermanos, no hay otra solución. No hay que se digan de Jesucristo, de los santos de la no son de Jesucristo, no son parte del plan. Estamos viviendo tiempos peligrosos y es bueno que estamos basados firmes en la palabra de Dios. ¿Sí? Padre amado, te damos gracias que nos has hecho parte de tu rebaño, que nos has atraído aquí para crear un solo rebaño, un solo pastor. Tú eres nuestro buen pastor, Señor, en verdes prados nos haces reposar. Y gracias, Señor bendito, por haber tenido misericordia de nosotros que estamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, Señor. ¿Qué esperanza podríamos haber tenido? Pues nos libraste, nos tuviste misericordia, Señor. Como me dijo mi hermano, mi querido hermano pobre, en esta semana, éramos parte de tu regalo al Hijo. El Padre nos tomó a nosotros y nos hizo parte de ese regalo para el Hijo y el Hijo de su vida por nosotros. Gracias, Señor bendito. Gracias que tuviste misericordia. ¿Cómo no cantarte con alegría, Señor? ¿Cómo no servirte con alegría, Señor? ¿Cómo no entrar con cánticos de gozo ante tu presencia? Si tú nos hiciste, vamos a unirte con nosotros a nosotros mismos, Señor. A tu nombre sea la gloria, sea la honra, Señor. Guíanos
guíanos a toda verdad, Señor, y sea tu palabra lámpara en